Ya, súper. entonces estamos hablando del el tema de la Big Data, que la Big Data lo que le permite a la inteligencia artificial es procesar grandes cantidades de información, ¿ya? Y reconocer patrones. Entonces, uno de los aspectos donde esto se vuelve notable es en la medicina, ¿ya? Esta información que yo le estoy mostrando es una información real, donde se está logrando detectar tempranamente enfermedades como el cáncer. Y esto solamente a partir de reconocimiento de patrones. Y eso es un solo ejemplo, digamos, porque la lista de beneficios que está aportando la inteligencia artificial es innumerable. Acá tengo otra serie de ejemplos, pero no son todos. O sea, la eficiencia en la productividad, la mejora en tomas de decisiones, seguridad, vigilancia, innovación en la educación, avances en la investigación, sostenibilidad, mejoras de la accesibilidad, es decir, generarle soluciones personalizadas a gente con discapacidad. En fin, las posibilidades son muchas, ¿no es cierto? Sin embargo, también tenemos amenazas, ¿ya? Tenemos amenazas y son importantes. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que podemos tener? Bueno, por una parte está el tema de los, el desempleo masivo, o sea, despidos masivos. Ya hay noticias de empresas que despiden planas completas de personas que trabajaban, por ejemplo, en call center o atención al cliente, porque incorporan bots que son capaces de interactuar con sus clientes. La ciberdelincuencia. Sabemos que la inteligencia artificial permite clonar voces, generar imágenes, etcétera, etcétera. La violación de la privacidad. O sea, ya a nosotros nos parece extraño, o tal vez no extraño, porque ya estamos acostumbrados, pero no deja de ser molesto que de repente tú haces una búsqueda de algo en internet, en tu celular, y después te empiezan a llenar de publicidad relacionada con eso, y nadie te pidió permiso, ¿ya? Pero también tenemos otros aspectos negativos como el sesgo y la discriminación, ¿ya? Eh, Seamos claros, todo el desarrollo de la inteligencia artificial viene de la esfera norte de nuestro mundo. Es decir, cuando nosotros a una inteligencia artificial de estas que genera imágenes le ponemos, créame una imagen de, vamos a hacer, de un hombre guapo, para no ser sexista, digamos, un hombre guapo. Bueno, el hombre guapo no es moreno, es alguien más bien europeo. Entonces, claramente en esto hay un sesgo. Pero también hay discriminación, porque finalmente, si tú no tienes acceso, si tú no tienes formación, ya hay un nivel importante de discriminación, ¿ya? Por otro lado, tenemos un tema de dependencia tecnológica. Acá es otra de las amenazas. O sea, si alguien no quiere participar de esto, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Se va a quedar fuera? Bueno, ¿para qué hablar de las desigualdades sociales? Finalmente, todo esto requiere, sobre todo cada vez más, y nos vamos a dar cuenta, de buenos computadores, buena conexión a Internet y pagar para que los servicios sean mejores. Otro de las amenazas, y que no es menor, que a mí me parece muy alarmante, es el tema del control y de la vigilancia. No sé si ustedes escucharon la cuenta pública de nuestro presidente, pero hablaba como gran cosa que iban a incorporar todo un sistema de inteligencia artificial con las cámaras que están ubicadas en distintas partes de Chile. Bueno, eso suena súper bien cuando tenemos miedo a la delincuencia, pero ¿quién nos dice que el día de mañana ese control y vigilancia no va a ir en otros ámbitos? Entonces, finalmente, las amenazas son muchas. Conclusión. Entonces, ¿la inteligencia artificial es buena o es mala? Indudablemente, la inteligencia artificial nos pone una serie de oportunidades únicas para la humanidad.
pero también incorpora riesgos significativos. Entonces, depende en gran parte el tipo de uso que le damos. Entonces, en ese sentido, es fundamental que nosotros eh, nos involucremos, nos esforcemos en entender esto, porque la IA es una herramienta poderosa y como todas las herramientas, su valor depende de cómo la usemos. Muy bien, quiero hablar un poquito de los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje, y esto tiene que ver con el chat GPT, porque la inteligencia artificial existe hace mucho rato, pero recién ahora que se está produciendo este boom, esta revolución, este uso, porque aparecen inteligencias artificiales que usan lo que se llaman los LLM, que son modelos de lenguaje natural. Entonces, que acá dice en español que no es correcto, pero son de lenguaje natural. Es decir, por primera vez, y eso generó fue un verdadero inicio de la revolución en términos del uso social, por primera vez, a partir de ChatGPT y otras herramientas, pudimos hablar directamente con una inteligencia artificial, ¿ya? En la cual nosotros podemos, y eso lo vamos a probar prontamente, pedirle cosas, preguntarle cosas y hablar como si fuera un ser humano. Y eso también lo vamos a ver después, también implica algunos desafíos, sobre todo, ya que podemos hablar con la inteligencia artificial como fuera un ser humano, hay que pensar también en los derechos humanos. Muy bien. Ahora, otra pregunta interesante en relación a todo esto, ¿es la IA realmente inteligente? Porque por todas partes escuchamos la inteligencia de la súper increíble inteligencia, la inteligencia artificial, pero no, yo creo que es importante detenerse un segundo a pensar, ¿es realmente inteligente? Indudablemente tiene grandes capacidades. Eh, en 1950 un matemático eh, inglés desarrolló lo que se conocía como el test de Turing, se conoce como el test de Turing, ¿ya? Este test hasta el día de hoy es un, un test válido, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos verificar si realmente una inteligencia artificial es inteligente, según este test. ¿Y en qué consiste? Consiste en que las personas no saben con quién están hablando y interactúan con una inteligencia artificial y si esa inteligencia artificial logra interactuar como un ser humano, entonces pasa el test de Turing. Y claramente el test de Turing eh, es un test que ChatGPT, sobre todo ChatGPT 4, que es el último, lo logra ser inteligente. Sin embargo, a pesar de que pasa el test de Turing, no significa que entienda las interacciones de la misma manera que un ser humano. No sé si ustedes se acuerdan de la película Blade Runner, que también tuvo una segunda versión. Esa película, que era una película de ciencia ficción, el Harrison Ford, el actor, hacía un test a los replicantes, que eran imitaciones o especies androides humanos, ¿no? Entonces, y en esa se le preguntaba una serie de cosas. Bueno, ese test ya se llama el test Voigtkampf. Y ese test lo que mide son las emociones. Y no ninguna de las inteligencias artificiales de ahora es capaz de pasar ese test. Porque finalmente eh, lo que son las inteligencias artificiales son mecanismos de predicción y de reconocimiento de patrones. Y los que utilizan el lenguaje lo hacen a través de la predicción. Es decir, el chat GPT es un verdadero adivino que tanto como los mentalistas que estuvieron muy famosos en el siglo pasado, lograban sorprender a las audiencias donde
aparentemente ellos hacían una magia, pero en realidad lo que lograban y lo que hacían era reconocer una serie de patrones de las personas para adivinar cosas de ellas. También hacían trampa, por supuesto, ¿ya? Pero exactamente eso es lo mismo que hace el ChatGPT. El ChatGPT reconoce patrones y usa un sistema de predicción donde en base a eso va generando respuestas. Por lo tanto, la pregunta, ¿se puede equivocar ChatGPT? ¿Se puede equivocar la inteligencia artificial? Y sí, la respuesta es clara, sí se puede equivocar. Aunque ha sido entrenado con una gran cantidad de datos, en realidad no comprende el texto de la misma forma que los humanos. Y existe un concepto, que es el concepto de las alucinaciones. Las inteligencias artificiales se habla que alucinan, porque a veces se equivocan. Y esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque finalmente podemos usar estas herramientas, pero siempre tenemos que saber verificar la información que nos entregan. La pregunta que un poco lanzaba Rodrigo al principio, ¿vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial? Y ahí hay que decir que, bueno, efectivamente se están produciendo despidos por la inteligencia artificial, pero, pero lo más probable es que más que los humanos sean reemplazados por la inteligencia artificial, la verdadera situación que va a suceder muchas veces es que un ser humano va a ser reemplazado por otro ser humano en términos laborales que maneja la inteligencia artificial.